doctor. El botulismo causado por Clostridium botulinum, otra vez un gran positivo anaerobio estricto, produce esporas, tiene varias toxinas de la A a la G, un pH neutro o alcalino favorece la producción, es resistente al calor, y tenemos varios tipos: botulismo alimentario, infantil y botulismo de herida. En algunos países, que no sé si es mucho en el Perú, el pescado crudo, ahumado, curado, fermentado, carnes y otros alimentos son preservados, conservas domiciliarias, conservas familiares, jamones caseros, y hay que mantenerlos a temperatura ambiente. Y cuando hay conservas caseras mal preparadas, especialmente verduras, puede haber una infección por este Clostridium botulinum. También pueden contaminar las heridas por reproducción del germen y por toxinas, sobre todo las A y las B. Los niños de 3 a 26 semanas a meses pueden tener botulismo secundario, ingesta de esporas de Clostridium botulinum, sobre todo al consumo de miel. ¿Por qué miel? Porque en algunos casos podemos pensar que la miel es un buen alimento, en general es un buen alimento, pero en niños pequeños la posibilidad de que se generen estos Clostridium hace que se produzca infección en niños. Por lo tanto, prohibido en lactantes miel. También está prohibido, recomendado que no se dé durante los primeros años de vida. ¿Qué va a producir? Síntomas entre 2 horas a 3 a 8 días de la ingesta de la toxina. Si el inicio es muy precoz, la enfermedad es más severa y peor el pronóstico. Y va a haber compromiso simétrico de los nervios faciales y parálisis o debilidad descendente. Diplopía, disfagia, disartria, parálisis respiratoria, o sea, un cuadro muy severo. Igual que en otros Clostridium, las funciones cognitivas, motoras, corticales y sensitivas están conservadas, intactas. Hay disfunción autónoma también, boca seca, estreñimiento, náuseas, vómitos, diarrea, y la tipo A es más severa que la B o la E, aunque las tres pueden ser mortales. Tipo E es más síntomas gastrointestinales, síntomas recurrentes neurológicos, puede haber secundariamente a la infección intestinal del Clostridium. La incubación en heridas es de 4 a 14 días y el cuadro es absolutamente igual. En el botulismo infantil, más bien, hay hipotonía aguda, debilidad muscular generalizada, aspecto flácido, estreñimiento, succión débil, tos palpebral, disminución del reflejo de arcada, pérdida de fuerza de los músculos cervicales. El cuadro clínico, entonces, va a ser una parálisis descendente asimétrica que incluye los pares craneales, miembros y tórax. Y es importante la detección de la toxina. No creo que tengamos detectores o antígenos para detectar las toxinas del botulismo. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con miastenia gravis. La miastenia gravis, la debilidad no es simétrica y se acentúa con el movimiento repetitivo. En el síndrome de Guillain-Barré, la parálisis es más bien al contrario, ascendente, respeta generalmente los pares craneales, hay anomalía sensitiva y el líquido cefalorraquídeo está normal en el Guillain-Barré. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es a nivel medular el compromiso. Aquí vemos los síntomas y signos del botulismo humano. Signos neurológicos: disfagia, boca seca, diplopía, disartria,
debilidad de miembros superiores, inferiores, visión borrosa, disnea, parestesias, síntomas intestinales, estreñimiento, náusea, vómitos, ruidos, molestias abdominales, diarrea, fatiga, dolor de garganta y mareo. Hallazgos neurológicos propiamente es disminución del reflejo faríngeo, oftalmoparesia, debilidad de la lengua, pupilas dilatadas o fijas, nistagmus, debilidad de miembros superiores, inferiores, ataxia, disminución o ausencia de los reflejos, hiperactividad, estatus inicial, alerta, letárgico y obnubilado. ¿Sí? O sea, hay diversos grados de compromiso nervioso de acuerdo a la magnitud del daño. El tratamiento son antitoxinas, que son trivalentes, viales endovenosos primero, 2 y luego de 2 horas 2 más. Hay que hacer manejo de apoyo ventilatorio especialmente, hay que considerar la traqueotomía, la ventilación mecánica, el uso de catárticos para eliminar. La penicilina se debe usar endovenosa y también en todos los 3 tipos de botulismo. Una alternativa es el metronidazol, de los antibióticos que se usan en común, y por supuesto siempre debilidación médica. El pronóstico varía los casos de 2 a 25 frente a un muerto, ¿no? Quiere decir que no es una enfermedad es muy severa. Si supera el cuadro, no hay secuelas a largo plazo y la prevención es fácil. Control de alimentos envasados y enlatados, no se recomienda vacunación general y no hay inmunidad protectora. Punto. Control de la ingesta de alimentos es lo más importante. La gangrena gaseosa. La gangrena gaseosa es una enfermedad de progresión rápida, muy toxémica, muy tóxica, de riesgo mortal por invasión de piel y músculo esquelético por Clostridium patógenos. Después de traumas severos o procedimientos quirúrgicos es el mayor riesgo y hay necrosis y autolisis con poca reacción inflamatoria. Ahorita vemos y signos de la toxemia, taquicardia, hipotensión, compromiso sensorial. Los gérmenes, aquí tenemos el Clostridium perfringens, septicum, novi, sordelli, histolítico y falax. Perfringens de lejos, tipo A, el 90-95%, son parte de nuestra flora bacteriana y también en nuestra piel cercana a nuestra zona anorrectal. También la encontramos en el medio ambiente y forman esporas. La patogenia, la virulencia son potentes exotoxinas que tienen capacidad de crecer rápidamente en condiciones favorables. Anaerobiosis. Ahí encontramos en tejidos lacerados, aplastados o muertos, el potencial redox de oxigenación es de menos 150 a menos 250. ¿Qué quiere decir ese potencial redox? Menos 150 a menos 250, anaerobiosis. Y las infecciones endógenas son más que las infecciones exógenas. Riesgo. Y ya los factores de riesgo, las condiciones, cirugía gastrointestinal, que permita salida de líquidos a otros órganos, vías biliares, el aborto séptico, el pie diabético, las quemaduras,
enfermedades como el cáncer, traumatismos vehiculares, laborales, heridas por arma blanca de fuego, y los cierres inadecuados y precoces de heridas abiertas sin un debridamiento inadecuado. Pues hay bastante. La clínica, en 24 a 48 horas de la infección, vamos a tener pesadez, dolor en la zona, fría, pálida, hinchada, piel tensa, blanca, lustrosa. Hay secreción serosa acuosa y oscura, decoloración bronceada, parda y tenas de paredes delgadas, llenas de líquido oscuro que contiene crocina. Es un aspecto característico. El aspecto es de carne cocida, rojo ladrillo. Las placas de necrosis franca que se extienden, hay reacción sistémica, con mialgia, taquicardia, sudor, inquietud, las anomalías del sistema neurovegetativo que señalábamos en algunos casos. En pocas horas entramos en estado toxémico, postración, hipotensión, agitación o embotamiento nervioso. Sin tratamiento rápido y efectivo, shock séptico, refractario, insuficiencia circulatoria, depresión del sistema nervioso y muerte. Es una infección muy seria. El diagnóstico, hay que hacer el reconocimiento y tratamiento temprano, que son vitales. Hay que hacer examen quirúrgico del músculo afectado. Un dolor persistente de una herida quirúrgica o traumática debe evaluarse. Hay que abrir las heridas curadas. Los yesos y heridas suturadas deben abrirse. Los vendajes quitarse para ver la herida. Y un signo importantísimo es la crepitación de la herida. Es la producción de gases. El gram de sudado de heridas, positivo para Clostridium, que son bacillus densos positivos y pocos neutrófilos, y puede haber bacteriemia en neonecrosis avanzada, un 5 a 10%, vamos a encontrar leucocitosis, anemia, aumento de transaminasas, posible aumento de las bilirrubinas. La creatinfosfonquinasa, la mioglobina, la aldolasa, los marcadores musculares, aumentan tardíamente y no son patognomónicas, o sea, no señalan el diagnóstico claro. El tratamiento es resección total del músculo afectado, amputación del miembro, reemplazo de líquidos, control de volemia. Es decir, la intervención tiene que ser drástica. El uso de penicilinas a grandes dosis, 3 a 4 billones de penicilina G a 3 a 4 horas, cada 3 o 4 horas, cefazolina 1 gramo cada 6 horas, clindamicina 600 miligramos cada 6 horas, cloranfenicol 1 gramo cada 6 o cada 8 horas, y podemos usar el oxígeno hiperbárico. El oxígeno hiperbárico disminuye el ingreso de oxígeno, enlentece o inhibe la reproducción de este germen y reduce por lo tanto las áreas de producción. La vacuna no se aplica porque la gangrena gaseosa es rara. Debemos considerar profilaxis antibiótica en injurias traumáticas, extensas y contaminadas, es decir, ya no damos el tratamiento antibiótico porque hay infección, sino para prevenir esta infección. Las heridas e injurias deben debilitarse, penicilina luego de amputaciones o cirugía de cadera. Hay que tener buen cuidado de las heridas traumáticas. Infecciones de articulaciones, huesos. Las infecciones de articulaciones, huesos y prótesis
comprende varias áreas. Una son las artritis bacterianas. La artritis tiene varios sinónimos: infecciosa, séptica, supurativa, pioartrosis. Y en adultos y niños mayores hay algunas diferencias. En los adultos la mayor parte es por Staphylococcus aureus. También hay gram positivos como los estreptococos betemolíticos, el grupo A, neumococo y la Neisseria gonorrhoeae, el gonococo. Puede haber bacilos aerobios gram negativos, puede haber anaerobios incultivos mixtos y el Haemophilus influenza raro, vamos a ver en quiénes, es menos raro. En niños de 6 meses a 5 años, niños menores, es por Staphylococcus aureus y Haemophilus influenza tipo B. Es más frecuente ahí en el lado. En niños mayores, muy parecido a los adultos, predomina el estafilococo, hay estreptococos y puede haber menos compromiso de bacilos aerobios gram negativos, incluida la segunda. Y aquí es las bacterias aisladas, un número de casos de estudio. Vemos el Staphylococcus aureus, el coagulasa negativo, los estreptococos, los E. coli, Haemophilus, Neisseria, meningitis, meningococo, la pseudomonas aeruginosa, misceláneas, incluidos los anaerobios y polimicrobianos. Una distribución muy amplia, pero con un predominio neto de los gram positivos. La difusión hematógena de bacterias de articulación es la mayoría. Hiperemia y edema de la membrana sinovial, que se infiltra en leucocitos, es el daño principal. Hay hemorragias microscópicas, hay acumulación de líquido que interfiere en la nutrición normal del cartílago. La inflamación daña el cartílago, los leucocitos liberan enzimas lisosomales que digieren el cartílago y destruyen el tejido. Y hay antígenos como la endotoxina que pueden persistir luego de la muerte de las bacterias y tienen enzimas proteolíticas, o son enzimas proteolíticas. ¿No es cierto? Hay un conjunto de daños en el cartílago y hay también problemas con la nutrición. El líquido aumentado hace que en el que no accede a la mucosa del cartílago, a la superficie del cartílago, haya menos nutrición. Y hay daño por lisosomas, enzimas lisosomáticas y también por endotoxina. Los factores predisponentes, bacteriemia. ¿Qué son más afectados? Las articulaciones grandes, rodillas, caderas y los hombros. Las articulaciones previamente dañadas, la artritis reumatoide. Entonces hay una articulación dañada, inflamada, deteriorada, puede complicarse más. Puede haber hipocomplementemia asociada como riesgo, y hay enfermedades y tratamientos que afectan la inmunidad, neoplasias que debilitan, diabetes que debilitan, anemia drepanocítica, y en esta última, como ya sabíamos, pueden predominar salmonelas. El uso de corticoides locales sistémicos también es puede haber ausencia de complementos, C6 a CO8, y eso aumenta el riesgo para neiserias. Y las artroplastías protésicas, ahí la presentación es precoz, puede ser precoz o tardía. También es un factor de complicación. Aquí vemos los factores predisponentes, enfermedades de las
de las articulaciones, artritis reumatoide, la gota, la osteoartritis, la artropatía de Charcot, la edad avanzada de por sí, enfermedades crónicas sistémicas como diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, enfermedades del colágeno, neoplasias, enfermedad de sickle cell y inmunosupresiones, VIH con inmunodepresión, hipogammaglobulinemias, trasplantes de médula ósea y pacientes con inmunosupresores, ¿no? Que incluyen los corticoides. El trauma, ya dijimos, quirúrgico, incluyendo la artroscopía, la inyección intraarticular de glucocorticoides, injurias penetrantes, ya hablamos de prótesis, ya hablamos del uso de drogas intravenosas y la endocarditis. Todos son factores de riesgo. En la clínica, en los adultos, hay un inicio brusco con fiebre, dolor y hinchazón, raro, múltiples articulaciones, y en la artritis gonocócica hay una poliartritis migratoria a predominio de pequeñas articulaciones y hay dolor al movimiento activo y pasivo. El diagnóstico diferencia la gota y el síndrome de Reiter. Y el diagnóstico, punción y aspiración del líquido articular, lo vamos a encontrar turbio, amarillo, hay un coágulo friable de mucina y vamos a encontrar leucocitos a predominio de granulocitos aumentados. Aumenta las proteínas y disminuye la glucosa. Aumenta las proteínas por las bacterias y disminuye por el consumo bacteriano de la glucosa. El GRAM nos va a salir positivo a gram positivos y gram negativos. Los cultivos nos sirven, es importante para la función. Los hemocultivos también nos sirven, porque ya dijimos de que la sangre es un elemento importante de infección de las articulaciones. Un marcador importante es la velocidad de sedimentación, que está aumentada. ¿Y qué podemos hacer? Entrar, o sea, hacer invasivos con cirugía para buscar germen, hacer biopsias y cultivar. Una artritis bacteriana, una de articulación falángica, y en los niños hay que hacer una distinción de fiebre reumática y artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque hay compromiso general. Hay fiebre, aumento de la velocidad de sedimentación, el compromiso es poliarticular, los recuentos celulares del líquido articular están más altos que en adultos, y el cultivo también puede ser positivo en líquido articular o en otros, incluida sangre. Aquí están las presentaciones de algunas bacterias que causan artritis séptica. En la artritis reumatoide predomina el estafilococo aureus. En el uso de drogas intravenosa, el estafilococo aureus y la pseudomonas. En diabetes y cáncer, el estafilococo aureus y el grupo B de los estreptococos. O especies inmunocomprometidos, estafilococos, estreptococos, bacilos gram negativos, listeria. En neonatos, gram negativos, bacilos y Shigella shingai, menores de 4 años. Adultos mayores, adultos jóvenes y mujeres en edad gestacional, el meningococo, o sea, como enfermedad de transmisión sexual. En articulaciones fibrocartilaginosas, por ejemplo, la cistitis del pubis, pseudomonas y estafilococo aureus, mordeduras de perro o de gato,
Pastelera multicida, capnocitofaga, anaerobios, mordida humana, Eugenella corrolis, anaerobios y otros de la flora oral como el Streptococcus viridans, mordedura de rata, el Streptobacillus morbilliforme, en mujeres el Mycoplasma hominis, ingestión de quesos o leche no pasteurizada, Bruselas, en algunas zonas todavía de Arequipa hay eso, no se pasteuriza, no se hierve la leche para hacer los quesos, y ya otros que son más para las áreas selváticas, ¿no? Sobre todo en el entorno selvático, en el entorno con mucha humedad. Para artritis crónicas monoarticulares y oligoarticulares ya encontramos gérmenes específicos, borrelias, Treponema pallio, sífilis, nocardias, hongos como cándida y criptococo, que son metropolitanos, o sea, en todo el mundo, coccidioides, paracoccidioides, Sporotrix, Aspergillus y Pseudospora fusarius, eso ya es en las zonas húmedas, excepto el Aspergillus, que también tiene este comportamiento metropolitano, zonas húmedas secas, y las micobacterias, donde destaca el tuberculoso, Cansani, Marinum, el complejo Mycobacterium gallum y otros, incluida la lepra en algunas zonas del Perú. Entre los parásitos tenemos el mintos y filares. El diagnóstico diferencial por micobacterias, tuberculoso, más benigna, meses, años, no la advertimos y se presenta poquito a poquito y un buen porcentaje están asociados a tuberculosis pulmonar, así que si estamos encontrando acá tuberculosis, la radiografía de tórax nos va a demostrar actividad o secuelas. Puede haber compromiso vertebral, de caderas, de rodillas, los tejidos blandos están hinchados y calientes, de consistencia pastosa, ¿sí? Y hay líquido con leucocitos apolimorfonucleares. El BK es positivo en el líquido articular 30%, poco. Los cultivos o biopsia del tejido nos da mayor rendimiento, 80%. Y en la biopsia sí, encontramos granulomas al 90%. Inflamación granulomatosa, lo más probable, tuberculosis o gérmenes parecidos de crecimiento lento como la sífilis y otros. En Bruselas el inicio es agudo, con líquido articular purulento, ataca las grandes articulaciones, caderas, tobillos, ilíacas. Hay que cultivar el líquido, hay que cultivar la sangre y las aglutininas séricas, o sea, los anticuerpos, son tajantes. IgM positivo, IgG, puse. Salmonella, E. coli y otras enterobacterias, hay infección aguda. En anemia drepanocítica, artritis reumatoide, crónica y otras enfermedades debilitantes son más monoarticulares y más en rodilla, una u otra rodilla. En la pseudomonas aeruginosa, la infección es monoarticular en adictos a la heroína. Me pincho acá y acá va a ser la artritis. Entonces la arteria es la articulación, externo-clavicular o la saca ilíaca, si es abajo, van a ser las que van a tener compromiso. Por mordedura de rata, el
50% es poliartritis migratoria muy dolorosa y afecta a las articulaciones grandes. En sífilis hay poliartralgia migratoria con periostitis en etapa secundaria de la sífilis. Hay tipos de articulación de glutón, hidroartrosis bilateral indolora, otros hay articulaciones de Charcot, hay una neuropatía no inflamatoria en la tapiz rosal. Hay varias características que hay que sospechar. Son casos raros, pero hay que sospechar. La bursitis séptica puede producir enfermedad del olecrano, de las bolsas prerontulianas, por Staphylococcus aureus. Hay que considerar que hay artritis también por virus, en la rubiola, en las paperas, en hepatitis B, en el togavirus. Son poliarticulares y con gran dolor. Gasolina. La infección fúngica profunda por extensión de osteomielitis también se puede dar. Mesetomas, moxidioides, esporotricosis, esporotrix, en zonas de riesgo, húmedas, zonas de selva, tropicales. Cándida no es granulomatosa, no genera granulomatosis. La cándida pesar de ser un hongo o una levadura, y el exudado es polimorfo nuclear, y encontramos característicamente levaduras en heridos. Una muestra de artritis séptica crónica en la rodilla debido al Mycobacterium tuberculoso. Característicamente drena la artritis tuberculosa, erupción. Y aquí está, por supuesto, la secreción gaseosa. El tratamiento es importante el cultivo y el antibiograma. Los antibióticos tienen que tener buen acceso al líquido sinovial. Neumococos y estreptococos metamolíticos, penicilina G. Estafilococo, antibióticos mínimo por un mes. En el gonococo tenemos varias alternativas: ampicilina, tetraciclina, penicilina G. Y podemos aspirar o debemos aspirar o drenar el líquido articular. Las complicaciones en adultos, que se puede extender a huesos y ligamentos. Osteomielitis. Puede haber anquilosis ósea espontánea, que no es común, pero si viajamos a provincias tenemos. ¿Sí? Cojeras. ¿Por qué? Simplemente por artritis maltratadas. Puede haber contracturas de flexión, desigualdad de longitud de extremidades, dolor, y el drenaje puede serse persistente. En niños igual puede haber desigualdad de longitud de extremidades, dolor persistente, limitación de movimientos, necrosis de cabeza de húmero o de fémur. Mucho cuidado. Y aquí las alternativas, ¿no? Cocos gram positivos, vancomicina. Cocos gram negativos, ceftriaxona, bacilos, ceftazidima, piperacilina, carbapenémicos, astroneam. Cepas gram negativas, vancomicina más ceftazidima, combinaciones. Pero por semanas, no por tiempos cortos como en otras infecciones. Vamos ahora con la osteomielitis bacteriana. Eso es una infección en la parte cortical o medular del hueso. Tenemos varios tipos: hematógenas o sangre. Secundarias, un foco infeccioso continuo, por ejemplo, artritis por
por ejemplo, celulitis postraumática posoperatoria. Y también se puede clasificar en agudas crónicas. ¿Qué pasa? La anatomía vascular de la metáfisis, hueso, este es el hueso y acá son las metáfisis, son arterias terminales, asas capilares y sinusoides venosos. ¿Qué quiere decir? Que no es igual que la circulación de cualquier otro sitio. Y es un factor de riesgo para émbolos infecciosos, para que una bacteria que entre, se quede. Y va a haber respuestas humorales sobre extracelulares y toxinas, y eso va a producir necrosis. El absceso de Brody es una membrana fibrosa con pared de hueso denso. Eso sí lo vamos a ver. Y las causas hematógenas en niños, el estafilococo aureus es el 80-90%, los estreptococos beta hemolíticos en menores de 3 años, bacilos aerobios gram negativos menos. En los adultos sigue predominando el estafilococo aureus, pero aumentan bacilos aerobios gram negativos como E. coli cuando tenemos ictus a repetición que pueden producir osteomielitis vertebral. Entonces, cuando tengo osteomielitis vertebral, pienso más en bacilos aerobios gram negativos que en estafilococo aureus. En drogadictos ya dijimos, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, Serratias, estafilococo aureus. Y los focos contiguos de tejidos blandos, ¿no? Celulitis, el estafilococo aureus es el más común, bacilos aerobios gram negativos, pseudomonas. Las causas postraumáticas también son importantes y posoperatorias. Postraumáticas, cuando hay contaminación de tierra y agua, los gram negativos dominan, pero puede haber hongos y anaerobios. Y posoperatorio generalmente son estafilococos aureus y otros gram positivos. La clínica en las hematógenas, principalmente en niños de 3 a 15 años, hay inicio brusco con dolor cada vez más intenso del hueso o de la zona del hueso afectada, fiebre, letargia, irritabilidad, deshidratación, o sea, compromiso por la infección. Hay hipersensibilidad, eritema, hinchazón, articulaciones en presión, músculos en espasmo. Entonces hay una pseudoparálisis aparente. Leucocitosis y velocidad de sedimentación aumentada. La velocidad de sedimentación aumentada es un signo laboratorial importante. En la radiografía, primero tenemos alteración de los tejidos blandos, luego un proceso de estructura localizado rodeado de zona de descalcificación en la metáfisis a 10 a 14 días. 10 a 14 días. Luego calcificación peridóstica y erosión de trabéculas apolilladas. 10 a 14 días, 10 a 14 días. Y los sitios más comprometidos son la metáfisis distal del fémur y distal y proximal de la tibia, o sea, rodilla para arriba, rodilla para abajo y tobillo para arriba. La metáfisis femoral proximal puede ser también, es intracapsular y da la artritis séptica de la cadera. Húmero, peroné, radio, cúbito, menos frecuencia. Pelvis, poco. Puede haber una forma subaguda en niños con tratamiento antibiótico inadecuado. ¿Qué pasa? La fiebre, el dolor, me parece una infección, cualquiera, respiratoria, cualquier otra, y le doy antibióticos, ¿no? Por un tiempo limitado, o antibióticos que no dañan
que son resistentes, la bacteria resistente a esos antibióticos. Me va a dar pocos síntomas sistémicos, va a haber signos regionales, ¿no? El dolor en la zona, atenuado, no hay leucocitosis, siempre la velocidad de sedimentación es un signo importante y vamos a encontrar hallazgos en las radiografías, tenemos que buscar. En los endocultivos, más o menos 2/3 partes de las osteomielitis está positivo. El tercio restante, ¿qué tenemos que hacer? Entrarle, aspirar dentro del hueso. El absceso contiguo o la biopsia del espacio superióstico de la metástasis. En la osteomielitis hematógena vertebral aguda hay gran dolor dorsal y poca reacción sistémica, el dolor es localizado, hay espasmo paraespinal severo, el leucocitocinio normal, aumento de velocidad de sedimentación y el endocultivo está positivo. Hay que cultivar el tejido por biopsia con aguja en el caso que sea necesario, que no tengamos el endocultivo positivo, y la radiografía normal los primeros 10 a 14 días. Ahí lo que les decía de los 10 a 14 días. Cuando sospeche de osteomielitis, no voy a hacer la radiografía o voy a hacer una radiografía basal antes de los 10 a 14 días. Cuando ya quiero demostrar si es osteomielitis, después de los 14 días, después de las 2 semanas, para ver las lesiones ya. Hay estrechamiento del espacio del disco, el disco puede ser dañado, hay desmineralización de la placa terminal, erosión del cuerpo vertebral y la placa terminal con pérdida de altura, tanto del disco como del cuerpo vertebral. La osteomielitis por un foco infeccioso contiguo, por ejemplo, medida por punción de pie, un clavo, absceso de tejidos blandos o artritis séptica maltratadas, pueden complicar y producir osteomielitis. Generalmente el tratamiento antibiótico incompleto también es importante, cambia el cuadro clínico, pero la sospecha sigue. Ya lo encuentro afebril, tiene cojera, extremidad dolorosa, con espasmo muscular regional, y la velocidad de sedimentación sigue siendo una pista importante, aumentando. Y la radiografía, después de los 14 días, me da cambios característicos. Tratamiento de hibridación química. Tengo que sacarle la infección, el absceso que hay. En las osteomielitis postraumáticas y posoperatorias puede haber injuria neurovascular de tejidos blandos que se asocian a fracturas o dislocaciones que aumentan el riesgo de la infección externa. Posoperatorio varía según el tipo de cirugía. Implantación de cuerpos extraños, generalmente hay que retirar los cuerpos extraños y predominan los gram positivos y los anaerobios pueden ser hasta un 25%. Y aquí vemos la microbiología de la osteomielitis. Staphylococcus aureus predomina. Staphylococcus coagulasa negativo predomina. Encontramos estreptococos, enterococos, cocos, pseudomonas, enterobacterias, proteus, Escherichia, serráteas y anaerobios. Y raramente encontrados, eso es en otros sitios, frecuentemente encontrados túnculos y otros hongos y micobacterias. ¿Sí? El tratamiento de la osteomielitis hematógena aguda, hay un riesgo mortal en los niños, elegimos el tratamiento precoz antibiótico evita cirugías. Siempre tenemos que considerar 4 semanas endovenoso. No vamos a dejar de dar menos de 4 semanas a la vena. Y luego voy a considerar 8 a 12 semanas bioral.
total entre 12 a 16 semanas. ¿Sí? Son tratamientos relativamente prolongados. Hay que debridar los abscesos, hay que meterse y escarbar, sacar todo lo que podamos de abscesos, de contenidos, de tejidos dañados. En la osteomielitis crónica hematógena y postraumática, prescindir del tejido de granulosoma infectado, también sacar, drenar, antibióticos con ese mismo criterio y por tiempos prolongados, y hay que considerar fijaciones internas, injerto óseo o fijaciones externas. ¿Qué pasa? Que la osteomielitis me puede dar una fractura patológica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fijar el hueso. Y eso es fijación interna, van a verlo en traumatología, fijación externa, van a verlo en traumatología. Los injertos óseos ya son más raros. Y aquí tenemos los antimicrobianos, en osteomielitis. Si tenemos un estafilococo meticilino sensible, un SASO, así le llamamos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos meticilina en laboratorio ni en antibiótico. ¿Qué tenemos? Oxacilina. ¿Sí? Entonces, si un estafilococo es sensible a la oxacilina, SASO, vamos a usar amoxicilina, cefazolina, oxacilina por vía endovenosa. Dejamos la vía endovenosa y pasamos a la dicloxacilina. Esa es una alternativa, y la alternativa es la vancomicina. En los MRSA, meticilino resistente Staphylococcus aureus, que es para nosotros equivalente a Staphylococcus aureus resistente a oxacilina. Así lo vemos en la actividad. Usamos antibióticos como la vancomicina, la daptomicina, y en el caso que haya probabilidad de daño renal o ya haya daño renal, Ligesolid, levofloxacina, quimilones. Hay otras estreptococos sensibles, la penicilina, ceftriaxona, enterococos y estreptococos, penicilinas, ampicilinas, enterobacterias, ceftriaxona, pseudomonas aeruginosa, cefepime y otros de cuarta generación de cefalosporinas. Alternativas son las cipos, las bancos y las lisosomas. Los principios quirúrgicos en la osteomielitis: drenaje adecuado de todo tejido infectado, ¿sí? En piel, en articulación y hueso. Debridación extensa de los tejidos infectados, también remover todo hardware, o sea, toda prótesis. Ahí hay criterios como luego que son diferentes. El manejo del espacio muerto. ¿Qué quiere decir espacio muerto? Músculos, y tengo un huequito acá, yo tengo que ocurrir. Cierre completo de las heridas, cierre completo de las heridas. Estabilizar una herida infectada, una fractura infectada. Y aquí ya hablamos de los métodos de estabilización. Las complicaciones son infecciones recurrentes. En caso de infección recurrente, 15 a 20% está asociado a tratamiento antibiótico de debridación inadecuados. Fallamos en el primer tratamiento. Nos confiamos, dimos un poco, dimos un antibiótico inadecuado, acaba en eso. Entonces hay infecciones recurrentes y tenemos que tratar cada vez más con los tiempos que nos indican las guías. Y también otra complicación es cambios malignos, carcinomatosos o sarcomatosos. La inflamación crónica del hueso puede producir cáncer.
¿sí? Porque hay el criterio hiperplásico de reparación que están reproduciéndose y eso puede generar células malignas. Tenemos un carcinoma celular, que es relativamente poco, pero cuidado que hay altas, osteomielitis 0,2 a 1,7 y en las osteomielitis postraumáticas o hematógenas se puede producir. ¿Qué pasa? Se produce una fístula porque drena un material con mal olor, dolor, masa tumoral, fractura patológica, linfadenogalias regionales inflamatorias. Masas son en hombres de 10 a 1. Hay que tomar radiografía del tórax para las metástasis, radiografía de los huesos, ver los cambios críticos y escleróticos. La anatomía patológica del epitelio escamoso de bajo grado y aspecto maligno. Tenemos que hacer histopatología. El tratamiento quirúrgico agresivo, saco todo lo que tengo que sacar del hueso, así tenga que sacar todo un miembro. El pronóstico es bueno. 2 a 21 las metástasis. Quiere decir que si intervengo oportunamente, no va a haber metástasis. Si intervengo bien, no va a haber daño a largo plazo de este carcinoma. Hay sarcomas menos comunes y hay variantes, liposarcoma, mieloma, sarcoma reticulocelular, sarcoma polimorfo, mixofibrosarcoma, sarcoma sinovial, sarcoma neoplasmático. Y se presenta con fracturas patológicas o masas en crecimiento, cosas por supuesto. Se hace la biopsia para el diagnóstico y el pronóstico es similar al sarcoma sin osteomielitis. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cirugía y esperar que no haya habido metástasis. La amiloidosis. ¿Qué es la amiloidosis? Una infiltración de amiloide, una sustancia amiloide que es básicamente un carbohidrato complejo. Se asocia a osteomielitis de larga data y tuberculosis. ¿Qué quiere decir? Inflamaciones crónicas producen amiloide. Esa es la idea. Y eso infiltra. Con igual frecuencia en osteomielitis crónica y postraumática, la mayoría en miembros inferiores, infiltración hepatoesplenomegalia, es causa de hepatoesplenomegalia, puede producir un edema periférico en la extremidad afectada, puede producir osteomielitis en una minoría de pacientes. ¿Por qué? Por compromiso renal, hay elevación de creatinina y urea y hay que hacer una biopsia renal. Hay mejorías si se trata de infección. Si yo trato la infección, el amiloide cede. Prótesis. La cirugía de reemplazo de prótesis es muy antigua, ya es del siglo pasado. Y cada vez somos mejores y más audaces. Entonces hay prótesis de cadera, de rodilla, de hombro y de otros lugares que ya son frecuentes. El 1 a 5% de prótesis se infectan, aquí y en el mejor sitio del mundo, ¿sí? Con alta morbilidad y mortalidad. Hay que tratar de remover las prótesis, sacarlas, que producen postración e invalidez subsecuente. Y eso es un riesgo. Paciente postrado, neumonía. Paciente postrado, trombosis venosa y posibilidad de embolia pulmonar. Las poblaciones de riesgo son cirugía previa en articulación comprometida, artritis reumatoide, estados de inmunosupresión, diabetes mellitus, desnutrición, obesidad, psoriasis, edad avanzada. La patogenia es por infección local de una herida operatoria y otra por vía hematógena. ¿Sí?
hay dos posibilidades. Que yo infecté la herida al momento de la cirugía o por otra infección que vino por vía hematógena. Las infecciones locales producen necrosis isquémica, hematomas infectados de la herida, infección de la herida, y usualmente son por un solo germen, pero hay polimicrobianos. Y aquí hablamos ya de otro estafilococo, el estafilococo coagulasa negativo, ya no el estafilococo aureus, que es coagulasa positiva. Menos frecuente, hay focos latentes o infecciones crónicas larvales que son activadas por estafilococo aureus o por Mycobacterium tuberculosis. La infección hematógena más o menos es un tercio de las infecciones de las prótesis articulares, y en bacteriemia por estafilococo aureus. Hay que cuidar las infecciones dentogingivales y procedimientos dentales. Ahí interviene Streptococcus viridans, los anaerobios, Peptococcus y Peptostreptococcus. Hay que tener cuidado con la piel, piodermitis por Staphylococcus aureus, epidermidis y estreptococos de los diferentes tipos, de A, B, C y G. Hay que prevenir las infecciones del tracto urinario y gastrointestinal asociadas a enterococos y anaerobios. El 20 o 40% son vía hematógena. Y aquí están los gérmenes, ya hablamos del coagulasa negativo, el aureus también es importante, hay estreptococos hemolíticos, estreptococos beta-hemolíticos, hay enterococos, hay bacilos aerobios negativos y anaerobios. En la patogenia, las superficies protésicas metálicas inertes o cementadas, superficies, con polimetilmetacrilato favorecen el crecimiento bacteriano. ¿Sí? Las superficies protésicas de diferentes tipos favorecen el crecimiento bacteriano. ¿Y cuál es la respuesta del hospedero? Que produce una fibronectina que favorece la infección por Staphylococcus aureus. Yo reacciono ante ese cuerpo extraño que es la prótesis y produzco fibronectina. Y algunos gérmenes en presencia de prótesis desarrollan un material exopolisacárido fibroso llamado glicanes, que forma un delgado biofilm que protege al germen, por lo menos en parte, de las defensas del hospedero, fagocitos, anticuerpos, complementos, y son barreras para la penetración de varios antibióticos. Griego. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que decir ustedes? Biofilm. Una prótesis, los gérmenes que se aproximan ahí generan un biofilm que protege al germen de los antibióticos. Así, resumido. Y acá los síntomas, ya dijimos dolor articular, fiebre, hinchazón periarticular y drenaje de las heridas. Entonces, en el diagnóstico tenemos dolor articular, fiebre y supuración, lo que hemos dicho ahí, hinchazón. Hay que usar rayos X y ver, ¿qué ver? Estas lesiones. Acá está la prótesis y acá está tejido óseo neoformado. Esto no debería ser así sólido, debería ser así más o menos, y rodeado de zonas normales, que quiere decir que estos son signos de infección de la prótesis. Estas cosas que están bien señaladas. ¿Ya?
podemos usar ya técnicas más especiales. Gammagrafía ósea con tecnesio galio. Inyectamos y hacemos gammagrafía, procedimiento muy especial. Podemos hacer aislamiento del germen por función. Ahí vamos a encontrar leucocitos con polimorfos nucleares, a predominio, aumento de proteínas, disminución de la glucosa, bacteria. ¿Sí? Y el tratamiento que tenemos que hacer. En algunos casos, remoción de elementos extraños, la prótesis, la cementación, el biofilm. La remoción, el reimplante puede ser en un tiempo o dos. Eso es arte del traumatólogo. Lo recomendado es remoción 6 semanas de antibiótico y reimplante, pero lo tengo 6 semanas postrado. Podemos hacer uso de tobramicina, gentamicina, con o sin vancomicina, local en la cementación, o sea, el cemento, que no tengo idea clara qué es, que usan los traumatólogos, tienen estos antibióticos agregados que disminuyen la infección, matan los germes, en otras palabras. En infección con estafilococo aureus se puede usar rifampicina. La rifampicina es para la tuberculosis, pero para las bacterias que ataca la rifampicina, gram positivos. ¿Qué gram positivos? Estreptococos y estafilococos. ¿Sí? Pero si tengo una infección de larga data, la rifampicina rápidamente, el estafilococo se hace resistente a la rifampicina. Pero la rifampicina penetra el biofilm, lo libera y permite que entren los otros antibióticos. Penetra la propia rifampicina y penetra otros antibióticos. Entonces, en infección con estafilococcus aureus se puede usar rifampicina para penetrar el biofilm, más otro antibiótico, por 6 a 8 meses y retira la prótesis. Es un tratamiento conservador, pero si retiro la prótesis lo mato. Lo dejo unos meses echado, postrado, viejito, con otros problemas, neumonía y muerte. Entonces, esta terapia antibiótica supresiva, si la prótesis no puede ser removida, por esa razón. Si el patógeno no es muy virulento, no es muy dañino. Si el patógeno es muy sensible al antibiótico oral, y si el paciente tolera la vía oral, ahí el antibiótico oral. Varias condiciones. Pero lo hemos hecho en el hospital y ha funcionado. Y como siempre, 4 semanas de antibiótico endovenoso y luego oral por largo tiempo. El 82 a 92% son estreptococos, estafilococo coagulasa negativa, como dijimos, y lo menos es el estafilococo aureus. Esa es la variante de la prevención. Ya dijimos, evaluación de focos sépticos dentales, al dentista. Tengo una caries, la tiene que tratar, cerrar. Tengo una infección periodontal, tiene que ser tratada. Tengo gingivitis, tiene que ser tratada. Todo lo que sea foco séptico dental tiene que ser tratado por el odontólogo en forma invasiva. No mirar, ataque a fondo. Resolver la uropatía obstructiva. Tengo prostatismo, tengo vejiga neurogénica con retención, tengo litiasis renal, tengo que resolver esas obstrucciones.
Infecciones dérmicas de la piel, tratamiento antibiótico. Y puedo dar oxacilina o cefazolina antes y 1 o 2 días después de la cirugía como antibiótico profilaxis. ¿Qué preferimos? Cefazolina. Cefazolina, cefalotina. ¿Sí? El uso de cementación impregnada de aminoglucósidos también puede hacerse, pero eso es costo. ¿Sí? Costo y disponibilidad. Infecciones en situaciones especiales. Trasplantes, cirrosis, diabetes, mellitus, insuficiencias renales, quemaduras. ¿Qué hacemos? En trasplantados. Los trasplantes son tan antiguos como los 50, que se hicieron los primeros trasplantes del corazón, del hígado, de los riñones, de varios órganos. Y apareció la necesidad de bloqueadores inmunes como la sartropina, los corticoides, la ciclosporina. Entonces, además de los problemas de función y el rechazo del órgano trasplantado, lo más importante es evitar las infecciones. O sea, las infecciones son importantes. Las manifestaciones de infección dependen de qué? Del patógeno microbiano, del estado inmune, del tipo de trasplante. Y los 6 meses posteriores al trasplante hay más riesgo de infección. ¿Qué quiere decir? Que hay un tiempo largo, prolongado, después del trasplante, con riesgo de infección. 6 meses y algunas veces hasta 1 año. ¿Sí? Y aquí vemos los factores. Los factores pretrasplante son condiciones médicas que llevan infecciones crónicas, por ejemplo, por hepatitis B, por hepatitis C, diabetes, bronquitis crónica, enfermedades de la vejiga. Son condiciones que son difíciles de manejar algunas veces. Falta o deficiencia de la inmunidad específica, ¿no? Algunos gérmenes aprovechan de estas condiciones y ahí están los cytomegalovirus, el Epstein-Barr, varicela zoster y la toxoplasmosis. Colonización previa, no tenía antes. Un pequeño foco que estaba muy localizado. ¿Sí? Ahí tenemos los gram negativos, nosocomiales, las cándidas, los estafilococos, los enterococos resistentes a la vancomicina. Gérmenes muy peligrosos. Y esas son colonizaciones e infecciones crípticas. Infecciones es así, residuales. ¿Cuáles son las infecciones crípticas? La reactivación de tuberculosis, de citomegalovirus, de virus herpes simple, de varicela zoster, de tripanosomas cruzi, de Chagas, de neumocistis, varios genes. Medicaciones previas o persistentes, antibióticos que permiten o que están seleccionando flora. Los factores del trasplante, propiamente el momento del trasplante, es el tipo de órgano trasplantado. Entonces, ¿dónde es donde hay infecciones? En el órgano trasplantado, el allograft, o
el sitio de trasplante. Yo saco un riñón y voy a poner otro riñón. El sitio donde voy a poner el riñón, eso es un sitio de infección. Y el otro sitio de infección es el propio riñón que estoy poniendo. Esos son dos sitios importantes. Y el órgano trasplantado también tiene un factor adicional. ¿Cuánto tiempo lo tengo en isquemia? ¿Cuánto tiempo lo tengo sin circulación? Esa isquemia me produce daño y sensibilidad para las infecciones. El trauma quirúrgico, es la duración de la cirugía. Más tiempo, más posibilidad de infección. Y la inmunosupresión, que tengo que usarla para evitar el rechazo. Inmunosupresores como corticoides, azacitidina, agentes citotóxicos, ciclosporina, tacrolimus, rifamicina, sueros antilinfocíticos monoclonales y policlonales. Inmunosupresión efectiva, infecciones previas de citomegalovirus y hepatitis C pueden estar asociados a otro tipo de infecciones. ¿Sí? Y reacciones contra el órgano trasplantado, esos son riesgos para infecciones. Aquí los gérmenes es más para especialidad, ¿no? Citomegalovirus, si yo trasplanto riñón, corazón, hígado, pulmones, médula ósea, trasplante de médula ósea, toxoplasma, corazón, riñones, corazón, Chagas, Tripanosoma cruzi, herpes simple virus, riñones y hígado, herpes 8, riñones, VIH, hepatitis B, hepatitis C, riñón, corazón, hígado, virus de la poliomielitis linfocítica, riñón, hígado, pulmones, rabia, riñón, hígado, sangre. Trasplante de sangre es la transfusión. Citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH, hepatitis B, hepatitis A, delta virus, hepatitis C, HTLV1. ¿Sí? Leucocitos, citomegalovirus y VIH. ¿Qué exámenes de rutina tengo que hacer? Pruebas de anticuerpos, IgG, IgM, para citomegalovirus, para Epstein-Barr, para herpes simple, varicela zoster, para toxoplasma, screening para hepatitis B, screening para hepatitis C, VIH, anticuerpos, test de tuberculina y examen de heces para huevos y parásitos. Esa es la metodología, ¿cómo se llama? La rutina. Después del trasplante, algunas cosas no nos sirven. Nos sirven más bien las cargas virales. Citomegalovirus ya no va a ser el IgM otra vez positivo. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer una carga viral de citomegalovirus. Eso generalmente lo hacemos en los hospitales grandes. En el nacional lo hacemos, supongo que lo debemos hacer en el Honorio. Y estudios de anticuerpos para hacer la interpretación. Presencia de IgG, tuvo o tiene IgG positivo, presencia de IgM negativo, esta infección no es aguda, infección IgM aguda, esta es infección no aguda. ¿Sí?
con esos criterios tenemos que manejar. Pero ya les he dicho que algunas pruebas de higiene no se retiran, como el citomegalovirus. Entonces ahí consejo. Compartir, preguntar. El riesgo en las horas operatorias. 5 a 10 horas, un riesgo, 10 a 15 horas, otro riesgo, 15 a 20 horas, más riesgo, 20 a 25 horas, más riesgo, 25 horas, más riesgo. ¿Hay operaciones tan largas? Sí. Cuando el ataque es multiórgano, ¿sí? No solamente voy a operar una cosa, sino voy a operar una. Es misterio para nuestros cirujanos, que no creo que vienen a hacer eso. Y preparaciones de anticuerpos usadas para prevenir el rechazo, anticuerpos policlonales, anticuerpos monoclonales, son cosas de especialidad ya de los que hacen los trasplantes. Los agentes microbianos que producen infección, ya los conocemos, gram negativos, ¿no? Gram positivos, especiales como las listerias, nocardias, cocobacilos gram negativos como la Haemophilus influenza, la moraxella, hongos, desde las candias, los aspergilos y los streptococos que hay en todo sitio, y los que hay en los sitios húmedos, histoplasma, coccidioides, y esto quiero decir que es en todos nosotros. Pero estamos borrar la flora bacteriana, el resto para que parezca, para que sea. Virus. Los herpes dominan, el VIH, otros virus, otros adenovirus, rotavirus, influenza, hepatitis B, C, polio, papiloma. Los micoplasmas también son importantes, el micoplasma hominis, ehrlichias, y los parásitos, toxoplasma, chagas, estrongiloides. Y las profilaxis para toxoplasma, ya dijimos el cotimosazol y la pirimetamina, la dapsona también. Para virus, el herpes simple, el aciclovir, el citomegalovirus, el ganciclovir, la influenza, el oseltamivir. Para la cándida, el fluconazol, la mistatina, el clotrimazol. Para los aspergilos, los itraconazoles. Para neumocistis, la fotericina B, cotrimoxazol, dapsona. Y bacterias variables, ¿no? Ya hablamos de la cefalotina, en tractos urinarios el cotrimoxazol, en infección neutropénica las quinolonas, tuberculosis, leishmaniacida y neumococo las penicilinas. Eso ya vamos a verlo experimentando. La prevención de exposición a patógenos, usar las precauciones estándar. Lavado de manos, siempre, ¿no? Antes y después de tocar al paciente. Protección, mascarillas y todos nosotros, mascarilla, guantes y varias medidas para evitar el contacto. Hay que tener cuidado con las máscaras para el transporte, los filtros del aire, cuidar el agua para descontaminarla, para evitar infecciones por legionela, agua estancada. Ese es un riesgo. Exposiciones
de los pacientes al alta, enteropatógenos, virus respiratorios, varicelas, zoonosis, legionelas, enfermedades sexualmente transmitidas y otras infecciones. La cirrosis. La cirrosis es más sencilla. La cirrosis es muy frecuente por inmunodeficiencia secundaria. El hígado es fundamental para la limpieza de la sangre que viene de los intestinos. Hay una depuración bacteriana en el hígado. Y quiere decir que si hay esa falta de depuración, aumentan las bacterias en la sangre. ¿Ya? El riesgo aumenta con hemorragia digestiva alta. Si yo tengo gastritis o alguna lesión en cirrosis, aumenta la hemorragia en el intestino, aumentan los nitrogenados y aumentan la proliferación de gérmenes. ¿Cuáles son los signos clínicos que vemos en el paciente? Deterioro de función renal. Comienza a orinar menos, hasta la oliguria. Encefalopatía hepática. Comienza a entrar el sopor, somnolencia, sopor y puede llegar al coma. ¿Sí? La encefalopatía hepática. Puede descompensarse la citis. Comienza a crecer la citis. Y hay una leucocitosis que es poco aparente. No me indica mucho, pero con estas cosas yo sospecho. Y las principales infecciones que me puede producir es la peritonitis bacteriana espontánea, PB, es decir, el líquido acítico se me infecta. ¿Qué hago? Punzo y encuentro más de 250 nitrófilos en el líquido acítico. ¿Sí? Ahí digo, hay infección. Puede haber bacteriemia espontánea, monocultivos positivos sin fuente aparente. ¿Y de dónde? Ahorita vamos a ver por qué la peritonitis bacteriana espontánea, vamos a ver por qué la bacteriemia espontánea, y encontramos en los cultivos positivos, con algo de compromiso, suponemos, sin fuente aparente. Sin fuente aparente. Y ahí tenemos también derrames pleurales, ¿no? El paciente cirrótico puede ser edematoso, puede tener algo de derrame, y ese derrame se infecta. Es un empiema bacteriano espontáneo. 3 condiciones. La peritonitis bacteriana espontánea es la complicación mayor infecciosa, las infecciones del tracto urinario el 20%, la neumonía el 15% y la bacteriemia espontánea un 12%. Y acá viene la patogenia, la translocación bacteriana. ¿Qué es ese fenómeno? Translocación bacteriana. Yo tengo una presión bacteriana. ¿Dónde? En mi bioma, en mi flora bacteriana intestinal. Esa flora está ahí pacíficamente, ¿no es cierto? Pero intenta penetrar. Yo tengo una serie de situaciones para evitar eso, para marcarlos, para atacarlos con reacción celular, reacción de anticuerpos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo estoy estreñido? Y como estreñido, ahí está la colección de bacterias y además hay presión sobre mi colon. Entonces algunas bacterias van a penetrar los tejidos del colon, van a penetrar mis tejidos de la pelvis y van a encontrar ¿qué? Mi vejiga. Penetran a mi vejiga y tengo una cistitis, una infección urinaria baja. ¿Sí? Infección urinaria. Esa infección urinaria se puede complicar para abajo o para arriba.
¿Ya? ¿Qué pasa si es más alta? ¿Sí? O simplemente por ahí, que no solamente se va hacia la vejiga, sino se va hacia el peritoneo. Penetra el peritoneo, que normalmente son dos hojitas así que están pegaditas, que tienen sustancias surfactantes, tienen sustancias antígenos C, antígenos A, y tienen macrófagos que tratan de controlar la infección. Pero no encuentran esto, sino encuentran esto, líquido. Penetra la bacteria y la bacteria entró de acá a acá, y acá ya hay menos anticuerpos, hay menos células, y acá yo me divierto. Acá es mi cultivo. Y las bacterias, peritonitis bacteriana espontánea. ¿Sí? Igual si es hacia arriba. ¿Sí? Hacia arriba penetran los tejidos, ya sea de abajo, vía diafragma, o ya sea de arriba, de vía respiratoria, y contaminan las pleuras y me dan el empiema. Entonces, esa es la translocación bacteriana. Penetración de tejidos de las bacterias. Se produce siempre, ¿eh? Pero nuestro sistema está activo. Entonces, ahí también se explica, ya no solo para qué a la vejiga, para qué al peritoneo, para qué a la pleura, también puedo ir a la circulación dentro del vaso. ¿Se acabó? Y tengo bacteriemia espontánea. ¿Sí? Además, hay una disminución inmune por disminución de la cantidad de bacterias en el hígado, ya lo dijimos. Además, hay disminución de la capacidad bacteriana del líquido peritoneal, ya lo dijimos. Esos tres factores son los que contribuyen a las infecciones en el cigoto. Los gérmenes asociados generalmente son de abajo, bacilos aéreos del tracto digestivo bajo, y ahí además hay estreptococos, no enterococos, estafilococos, que también pueden haber, listerias y enterococos fecales. ¿Qué antibióticos usamos? De acuerdo a esto, cefalosporinas de tercera, cuarta generación, carbapenémicos, vancomicina o linezolid, ampicilina sulbactam, que es mucho más potente que la ampicilina solita. Y hay un concepto de profilaxis que es la DIS, la descontaminación intestinal selectiva. ¿Qué hago? Uso un antibiótico suavecito, un antibiótico que no es muy efectivo para otras infecciones, como la norfloxacina, una tableta al día. ¿Para qué? Para bajar mi flora bacteriana, para disminuir mi flora bacteriana. Otra posibilidad es el propranolol, beta bloqueado, si no me equivoco, no sé cómo lo manejamos bien, pero nosotros preferimos la lactulosa. ¿Qué es la lactulosa? Es un carbohidrato complejo. ¿Qué propiedades tiene? No se absorbe. Lo tomo, baja. ¿Qué hace en el intestino? Jala agua. Jala agua y por lo tanto hidrata mis heces, las reblandece. ¿Sí? Y por otro lado, irrita abajo. Irrita en la zona colorectal y facilita ¿qué? La deposición. Entonces es lo que usamos para el estreñimiento, la constipación. ¿Sí? Si lo usamos bien, no hay estreñimiento y por lo tanto no hay mucho tiempo de estación de las heces dentro del intestino y hay menos riesgo de infección por esta retención. Esto o esto. Preferible la lactulosa. Pero a veces hay pacientes que no responden a la lactulosa, hay que ser más drásticos. La diabetes. Hay una depresión de la respuesta quimiotáctica de los neutrófilos, independiente de la osmolalidad sérica.
Simplemente el exceso de glucosa altera mi respuesta. Hay deficiencia de mieloperoxidasa de los eutróficos, deficiencia de control de cándida en nuestras bacterias con el estafilococo y el polo. Hay varios mecanismos metabólicos que facilitan infecciones. ¿Sí? Y tenemos infecciones de la piel, celulitis, piodermitis, y ahí tenemos que ver qué gérmenes y hay que ver qué antibióticos usamos. Hay sinusitis fúngica invasiva. Normalmente podemos tener colonización de nuestras vías respiratorias y nuestros senos. Y hay bichos malos, los mucos, los rhinopus, fusarios, Pseudonescheria boidi, bipolaris, la cladofilofora, turbularia, y ahí en general lo generalizamos como los mucormicosis. ¿Qué hace el mucor? Es un hongo maloso. Hongo come carne. Entra, invade, destruye tejido, destruye cartílago, destruye hueso. Y si está en esta zona, puede entrar a vía esfenoidal, vía eso, al cerebro y hay muerte del paciente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el tratamiento? Drenaje quirúrgico agresivo, antifúngicos endovenosos. Hay enfermedades periodontales. O sea, si cualquiera de nosotros puede tener enfermedades gingivales, el diabético tiene mucho más. Eso se comparte con fumadores con malnutridos o con factores genéticos y puede producir hasta una surdinitis de la mandíbula. Puede producir neumonía aguda, puede producir neumonía crónica, es decir, generalmente las neumonías las resolvemos y punto. Pero en las diabetes podemos encontrarnos ante neumonías crónicas. Pielodendritis, infecciones del tracto urinario, y hay mayor riesgo para todas las infecciones que nos imaginemos, de la vesícula, abscesos esplénicos, infecciones polimicrobianas, de los catéteres, mediastinitis, meningitis, abscesos cerebrales, aspergillosis cerebral, infección crónica del pie diabético, fascitis necrotizante, piomiositis, candidiasis esofágica, colitis amebiana fulminante, artritis séptica, osteomielitis, infección de prótesis, balanitis por cándida, candidiasis vaginal, abscesos prostáticos, queratitis microbiana, hepatitis crónicas, virus sinciciales respiratorios, el síndrome de shock tóxico por el estreptococo, más riesgo para tuberculosis pulmonar y sistémica o extrapulmonar, criptococosis, criptosporidiasis. O sea, la diabetes tenemos que tratar de controlarlo lo mejor posible en el estado metabólico y estar previniendo las complicaciones infecciosas o tratándolas precozmente para que no se compliquen. La insuficiencia renal es un tema más o menos sencillo. ¿Qué pasa con la insuficiencia renal terminal? ¿Cuál es la insuficiencia renal terminal? La oligúrica o anúrica, y que requiere ya dos métodos de manejo, que son la hemodiálisis y la DIPAC. ¿Qué es la DIPAC? La diálisis peritoneal continua. ¿Cómo hago la hemodiálisis? Un acceso vascular. Generalmente mi arteria radial con mi vena radial hago una anastomosis y aquí hay un acceso muy grande, muy grueso, ¿sí?, que late y que pasa sangre arterial a sangre venosa. ¿Sí? Y ahí, ¿qué hago? Saco sangre, ¿sí?, a una máquina. Esa máquina
tiene un sistema de centrifugación para jalar la sangre y tiene un filtro, y ese filtro va limpiando la sangre de toxinas y todo lo que pueda haber. ¿El problema cuál es? Que tenemos problemas en el acceso vascular, se me puede infectar, ¿sí? Y en el sistema de diálisis hay cosas compartidas. Yo puedo usar mi filtro, pero hay zonas compartidas y un paciente puede estar infectado y me puede contagiar. Ese es el problema de hemodiálisis. Los multimillonarios tienen una máquina de hemodiálisis para su casa, para su trabajo y para donde vayan a veranear. Nosotros no tenemos esa capacidad. ¿Sí? Entonces, un grupo, los que no tienen infecciones, el otro grupo, los que tienen hepatitis B, los que tienen hepatitis C, los que tienen VIH, los que tienen otra infección como HTLV, otro grupo, los que tienen B y C, y van cambiando. O sea, son sistemas de control muy estrictos. ¿Y qué podemos compartir? Hepatitis B, C, VIH, el Chagas y el HTLV1 y 2 como infecciones principales. El sistema de DIPAC es más práctico, más fácil. Más práctico, no más fácil. Me llevo a mi casa frascos y me han hecho un acceso periumbilical, me han puesto un tubito hasta el peritoneo y tiene una salida y una entrada. De entrada pongo un frasco, hago ingresar, ingresa, limpia, mejor dicho, jala las toxinas y por el otro lado, ¡bum!, hago otro frasco de desecho. Requiere mayor preparación, requiere que lo haga en domicilio y que esté unas cuantas horas en eso. Pero la calidad de vida es mejor y los contagios interpersonales son menores. ¿Qué puede haber? Infección del acceso vascular e infección del sistema. Y aquí en la DIPAC, infección de la puerta de ingreso por Staphylococcus aureus, en el túnel de ingreso por Staphylococcus aureus o en el peritoneo. ¿Sí? Y ahí ya es el Staphylococcus epidermidis, pseudomonas y hongos. Quemaduras. ¿Queda tiempo? No, yo no. ¿Por qué quedamos? ¿Ustedes tienen? Creo que Nadie dijeron. acá no me... Ya. La quemadura en la superficie es aséptica en 48 horas. Hable que bueno, que hay para siempre. Es aséptica por 48 horas. ¿Por qué? Por el calor. Quema. Luego se coloniza por las glándulas sudoríparas y los folículos. Sale el gel. ¿Sí? A los 5 o 7 días ya se coloniza por hongos, bacilos anaerobios del tracto gastrointestinal y las vías respiratorias del resto. Y por la flora hospitalaria. Entonces un quemado tiene alto riesgo de infección por tejido propio, por tejidos adyacentes y por la flora hospitalaria. Y cada vez los gérmenes comunes son reemplazados por gérmenes resistentes. Y puede haber hongos, aspergilos, cándida, muco, hay hasta virus que pueden contagiar o contaminar a las quemaduras. Y hay varios conceptos: colonización de herida. ¿Cómo sabemos que una herida está colonizada? Si cultivamos y hay menos de 10.000 bacterias en la sangre. No hay infección invasiva. Herida infectada si está más de 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000. No hay infección invasiva todavía. Infección invasiva, si además de haber hartos gérmenes, ya vemos signos de inflamación profunda.
los cuatro, ¿no? Tumor, calor, rubor, dolor, ¿sí? De la inflamación, secreción. Y celulitis, además, compromiso de tejidos en varios planos. Puede haber infección necrotizante, fascitis necrotizante. Y las complicaciones, fácil, son neumonía o bacteriemia, y el tratamiento es local, tratando de focalizar la infección con el uso de antisépticos locales, sulfaplata y otros, muy especializados. Antibióticos parenterales y locales, aerosoles líquidos para afuera y antibióticos por la vena. ¿Sí? Se hacen curas quirúrgicas de vez en cuando, porque yo una escara la veo fea, la tengo que sacar para sacar el germen de abajo. Las medidas de bioseguridad, esos son astronautas. Tienen que tener máscara, lentes, gorro, mandil, botas. Así tiene que trabajar el que trabaja con quemado. Las medidas de bioseguridad, dijimos, nutrición enteral y parenteral. Cuidado, es hipercatabólico una quemadura. Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Y la descontaminación intestinal selectiva, de la cual ya les hablamos. Listo.